Bien, tras estas palabras, ahora le vamos a dar la palabra al vicepresidente del Parlamento Europeo, institución que, como he comentado, está profundamente comprometida con el proceso de la Conferencia Eurocentroamericana. De hecho, ha sido el patrocinador desde su inicio de todas las ediciones de la conferencia y el impulsor, junto con el Parlamento Centroamericano, su institución hermana, elegida también por el voto de todos los ciudadanos centroamericanos en elecciones periódicas y, además, un conocedor profundo de Centroamérica, como todos sabemos. El señor Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo. Gracias, David. Saludarles a todos ustedes con mucha satisfacción por participar en esta conferencia, precisamente formalmente en mi condición de vicepresidente del Parlamento Europeo y, por lo tanto, aportando el apoyo institucional de la Eurocámara. Está con nosotros también mi colega, compañera y amiga Inés Ayala, que es no solo eurodiputada, sino además miembro de la Delegación para Centroamérica, que opera en el propio Parlamento y que seguramente intervendrá en alguna de las mesas redondas. Satisfacción también por venir a Zaragoza, que es uno de los sitios donde mejor se trata no solo a los centroamericanos, sino también a los demás españoles que venimos aquí, se nos trata de maravilla, por lo tanto, venimos siempre que podemos, por otra parte. La conferencia yo creo que es muy importante, no solo por la identidad misma de foro, de plataforma, sino también por su oportunidad en el momento en que se produce, a cuyo respecto querría señalar yo 4 datos y pararme un poquito en cada uno de ellos. En primer lugar, el dato significativo del momento por el que pasa el proceso de integración centroamericana. Yo no soy diplomático, no estoy en condición de diplomático aquí y, por lo tanto, tengo que decir que el momento que atraviesa este proceso de integración a mí me parece preocupante y no me da ninguna razón para sentirme optimista, en particular después de haberme reunido con 3 de los embajadores de los países centroamericanos pues en el día antes de salir de Bruselas. Me refiero a los embajadores representantes permanentes ante las instituciones europeas en Bruselas. Si es significativa el momento por el proceso de integración, lo es el momento absolutamente trascendental por lo que está sucediendo en la Unión Europea. Me temo que no se tiene todavía conciencia plena, lo que han dicho mis colegas que hablan pues, en nombre de la Comisión o del Consejo. Europa está a punto de vivir una transformación que no tiene precedente en la historia del movimiento, del proceso de articulación continental, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y eso hace que realmente pues, estamos en un momento álgido cuando se produce esta conferencia. Tercer dato importante, me parece a mí a tener en cuenta, es la remodelación que se está dando en la comunidad y el escenario internacionales, del que no somos ajenos, sino todo lo contrario, pues tanto los europeos como latinoamericanos y, en particular, centroamericanos y caribeños, que pueden estar también entre nosotros. Y, por último, desde luego, un dato a tener en cuenta mucho por parte nuestra, el hecho de que cuando se está produciendo este auténtico tsunami que se da en la Unión Europea, pues resulta que le corresponde a España y a su Gobierno el estar al volante del vehículo. España, que efectivamente tiene entre una de las líneas fundamentales de su programa del semestre lo que es la cooperación al desarrollo, con, naturalmente, pues, territorialmente un acento muy prioritario respecto de América Latina, respecto de lo que es Cotonú, que afecta aquí directamente pues, a República Dominicana y Haití, pero también respecto de Centroamérica, por quien, evidentemente, se siente cariño, preocupación, interés en el mejor de los sentidos. En este contexto yo querría, desde luego, pues, decir un par de cosas de cada uno de estos 4 datos a los que me he referido. Decía al principio que el proceso de integración centroamericana está en un momento que a mí me parece preocupante. Preocupante sobre todo en lo que se refiere, desde luego, al propio proceso, pero en lo que se refiere a la negociación del acuerdo con la Unión Europea, que desde luego no está en un momento que permite mucho optimismo, ni que permite incluso ver cómo
muy plausible lo que para el Gobierno de España y para la presidencia española pues era un objetivo definido y destacado, ¿verdad?, que era la firma del acuerdo de asociación. No está el horno para bollos en este momento y me parece que está muy bien mantener esa prioridad y ese objetivo, pero no va a darse con mucha probabilidad. Yo creo que es evidente que la situación de Honduras pues, ha generado una ruptura y en mis notas yo tenía escrito posiciones matizadamente distintas de parte de los socios centroamericanos, pero después de haber oído a los respectivos embajadores, lo de matizadamente pues hay que eliminarlo. No es posiciones matizadamente distintas, son posiciones radicalmente distintas respecto a cuál es el camino a seguir con respecto a Honduras. Y eso va a tener naturalmente su repercusión en la Unión Europea y en el planteamiento que desde la Unión Europea pueda hacerse respecto de los socios. No es que esa sea la única dificultad, hay otras dificultades y yo creo que aquí tenemos que verlo además con un gran realismo. A mí me preocupa esto tanto más cuanto que si de verdad no hay acuerdo de asociación durante la presidencia española, no va a haber acuerdo de asociación en mucho tiempo. Porque excuso decirles a ustedes que este tema para España, por distintas razones de todo tipo, pues es un tema que está en la prioridad relativa de la agenda, pero va a dejar de estar en ningún tipo de prioridad ni relativa ni absoluta en la agenda de cualquier otra presidencia comunitaria que se plantee en los próximos semestres. No me atrevo a decir si 10 o 5 o 26, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo creo que esa es una realidad. Digo que no era solo el tema de Honduras, era también el tema de azúcar o bananos, es decir, hay una serie de divergencias entre nuestros interlocutores que no facilitan precisamente el camino, después de haber pensado alguno de nosotros, quizá ingenuamente, hace apenas unos meses, que sí, que se iba a conseguir encontrar suficiente acuerdo en quienes son los interlocutores. No lo hay. Yo lo que creo, sinceramente, que se va a producir es que va a haber acuerdo con alguno de los interlocutores, acuerdo de asociación, pues ahí estaremos. Y desde luego tiempo habrá para ir ampliando y para ir haciendo otros acuerdos de asociación con otros de los interlocutores centroamericanos, pero esa es la situación tal como yo la veo en este momento. Respecto de la situación en la Unión Europea, naturalmente ya se ha dicho mucho de lo que había que decir, pero lo que sí hay que entender son dos cosas. Una de ellas no se ha dicho, las otras sí. Es que con el Tratado de Lisboa la Unión Europea supera, digamos, una fase en la cual, digámoslo con sinceridad, hemos estado durante más de 5 años haciendo como el que hace bicicleta con una bicicleta de estas de gimnasio, una bicicleta estática, es decir, dando pedales pero sin avanzar, viendo el horizonte más o menos, produciéndose un gravísimo fenómeno de renacionalización en cada uno de nuestros países, es decir, no poniendo cada uno de los países en perspectiva su propio progreso con el avance del proceso comunitario, yendo cada cual a ver cómo va lo mío, y cuando digo cada cual, incluyendo a todos, no hago excepciones, cómo va lo mío, sin intentar entender que lo mío solo va a poder ir adelante de verdad si va adelante el proceso